Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros Edgar Raúl Leoni. Él es abogado, profesor universitario y con un posgrado en banca y negocios. Nosotros lo vamos a entrevistar la tarde de hoy porque además él es candidato por la lista de Caracas y está en la alianza, o lo que han denominado la Alianza Democrática, donde están incluidos Cambiemos, Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista y este grupo de partidos que está encabezando una de las alianzas que se va a postular para este próximo domingo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, muy amable. Bien, quisiéramos conversar la tarde de hoy sobre los espacios que se pueden dar dentro del Parlamento Nacional para tratar los temas que han afectado a la ciudadanía, y la economía es uno de los más importantes, el efecto que ha tenido, las inconsecuencias políticas que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia, pero a lo largo de los últimos 20 años han ido recrudeciendo el panorama y la situación económica se complicó aún más en los últimos 3 años. Mala administración, una cantidad de factores externos que han jugado en contra. La pandemia viene a coronar todo lo que ya venía siendo un escenario. Sí, es una fórmula para la tragedia que estamos viviendo. Mira, nosotros en la Alianza y en Cambiemos tenemos una primera propuesta para la Asamblea Nacional, porque hay que partir del punto de que para nosotros superar esta crisis terrible que estamos viviendo, que principalmente gira en torno a la materia económica, hay que reinstitucionalizar el país. Y eso es una frase que se ha oído y se habla, pero ¿con qué se come eso? Bueno, la reinstitucionalización pasa porque exista seguridad jurídica. La seguridad jurídica necesita que los cuerpos deliberantes del Estado, que lo que forma el gobierno nacional, pues vuelvan a sus cauces que han salido de ese cauce producto del escalamiento del conflicto político. Entonces, como te digo, hay una fórmula que hay que seguir. En primer lugar, es vital la participación importante y masiva el 6 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, primero porque es el proceso democrático y el voto es un instrumento de cambio natural. En segundo lugar, porque eso da un mensaje al mundo de que la salida que hemos adoptado los venezolanos es la vía política, la vía democrática y la vía pacífica. Eso contribuye, por supuesto, de una manera totalmente evidente, a que hay una reinstitucionalización, y eso va a contribuir también a la reinversión extranjera. Esa reinversión tiene que conseguirse con varios elementos. Primero, ese desorden administrativo que existe, pues hay que ponerle orden. En segundo lugar, que haya reglas claras. Y en tercer lugar, que existan incentivos a cuál es la visión económica para los próximos años. Nosotros tenemos una propuesta para los próximos 100 días. En esa propuesta está, por supuesto, un tema importantísimo que es la dolarización de la economía, que ya de por sí es de facto. En algunas regiones, en el interior del país, sobre todo en la frontera, esa dolarización alcanza el 95%. Y en el resto del país está por encima del 75%. Entonces, eso nos va a dar la posibilidad de que la inversión extranjera vea o empiece a ver con buenos ojos las potencialidades que hay en Venezuela para reinvertir. Yo pienso que Venezuela puede superar en un periodo relativamente corto la crisis si se dan estos elementos que, como te digo, votación, reinstitucionalización, dolarización. Para que todo esto se dé, tiene que haber el concurso de todos los factores políticos que hacen vida en el país. Por supuesto. No solamente de los que hoy se están presentando o creen que el Parlamento o la vía electoral hacia una elección como la que se va a plantear para el próximo domingo sea la fórmula para lograrlo, sino todos aquellos que, bueno, han decidido no participar, que han decidido en seguir bajo la vía de que si no se dan todas las condiciones exclusivas que estoy pidiendo, no vamos a funcionar y no es válido ni es legal. Ante esto y ante una ley como la que ha promovido, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente, como fue esta ley contra el bloqueo, que genera también incertidumbres, y usted como abogado debe saberlo, que cuando se habla en una ley de desaplicar artículos de la Constitución, esa inseguridad jurídica por la que usted comenzó hablando en cuanto a lo que es la reinstitucionalización del país está afectada. ¿Cómo puede haber confianza? La economía necesita eso. Eso es una jugada que el gobierno va a tener que volver a pensar, porque tú no puedes evitar un bloqueo con una ley. A los efectos prácticos, vamos a salirnos un poco del esquema del aspecto legal, el cual yo considero que viola pues, la normativa, esta ley antibloqueo. Pero vámonos al efecto práctico, que es lo que le interesa al ciudadano venezolano. Esa ley no va a permitir que se levanten sanciones y se levanten bloqueos. Tiene algunos elementos que se deben extraer y se deben analizar en esta nueva Asamblea Nacional, donde la vamos a conformar
grupos afectos al gobierno y grupos que adversamos al gobierno de manera democrática. Y aquí hay que volver a dos palabras, dos conceptos que se han salido o los han sacado del contexto político, que es la negociación y el diálogo. Son dos elementos vitales que tenemos que volver a presentar en la Asamblea, sobre todo porque nosotros los que vamos a ser diputados a partir del 5 de enero tenemos una deuda con el país de recomponer la economía, de recomponer la institucionalidad. Dentro de esa ley también se habla de la necesidad de salir de cosas que el Estado acaparó en cuanto a lo que son empresas que no tenía cómo financiar ni siquiera cómo gestionar, y la prueba es que son un cementerio de empresas acabadas. Y en esta ley se habla de la posibilidad de someterlas a la privatización o a volverlas una empresa mixta. El concepto puede ser lógico. El debate de esto debería darse dentro del Parlamento si son áreas estratégicas de la nación, pero hay otras que no eran áreas estratégicas de la nación, que le pertenecían a un privado que no ha recibido la reivindicación por ese bien que se le quitó. Claro, el gobierno tiene que hacer un retroceso en sus políticas, que ya lo ha venido haciendo, y ese retroceso es entender lo que esas políticas han causado daño. Tiene que devolver esas empresas expropiadas a sus legítimos dueños, pero por otro lado, yo sí creo que tiene que haber una revisión del Estado. El Estado tiene tres funciones básicas que son salud, seguridad y educación. El Estado no tiene que revisar esa postura, por ejemplo, de ser aerolínea, de ser hotel. O sea, si queremos dolarizar el sueldo de los venezolanos, hay que empezar reduciendo el tamaño del Estado para que esas empresas extranjeras adquieran esos bienes que deben ser licitados de forma transparente, de forma pública, y que esas empresas empiecen a pagar impuestos también de manera dolarizada. Si tú reduces ese tamaño del Estado, es mucho más sencillo dolarizar los sueldos de los empleados públicos. Eso es una cadena que trae beneficios tanto al sector privado como al sector público, y además está demostrado en la historia y en la historia venezolana más aún, que el Estado no es buen administrador. Buen administrador es aquella persona que invierte sus recursos propios en una determinada industria, que paga impuestos, que pueden ser además esa ley fiscal revisada para que esos impuestos también sean dolarizados, y que puede además gestionar una cantidad de incentivos laborales de manera dolarizada. Entonces hay que revisar el tamaño del Estado. Dentro de lo que ha estado ocurriendo en el país está eso, la situación y todo lo que el Estado ha tratado de acaparar a lo largo de estos años. Y cómo el Parlamento básicamente solamente ha servido para levantar la mano y decir sí a las cosas que el gobierno quiere, o decir completamente no, y no llegar a acuerdos sobre qué es lo que necesitan y qué es lo que los venezolanos sí quieren o sí necesitan. En este caso el tema del salario es fundamental, se perdió. Existe una ley del trabajo que fue muy debatida, muy discutida, muy criticada, pero que hoy no quedó en nada, hoy no sirve de nada. Un venezolano hoy no tiene prestaciones sociales, un venezolano hoy no tiene ningún tipo de reivindicación, sino lo que se gana día a día, y eso es fundamental para avanzar en un país. Se perdió la profesionalización, se perdió las jerarquías dentro de las instancias de trabajo. ¿Cómo se puede recuperar esto dentro del Parlamento? Me lo responde al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando a esta hora con Edgar Raúl Leoni, abogado, además de profesor universitario. Con nosotros la tarde de hoy porque es candidato lista por Caracas y está con la Alianza Democrática. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre la necesidad de verificar la situación laboral que enfrentan hoy día los venezolanos, donde se dio un debate de una ley que se le hizo mucha promoción, fue bastante cuestionada por un tema de retroactividad de prestaciones, por lo engorroso que iba a ser para las empresas pagarlo. Hoy día eso se esfumó, se perdió, no existe. Un trabajador sale de un empleo hoy y no tiene prestaciones sociales. Le cuesta más ir a buscar las prestaciones sociales que lo que efectivamente le van a entregar. Se perdieron los derechos laborales, no existe, la profesionalización se eliminó porque todo ha migrado hacia la informalidad, y ese efecto que genera dentro de los sectores empresariales e industriales del país para poder avanzar o desarrollar un país como este que se quedó en estas condiciones. Claro, ¿no? Hay que revivir la figura de la tripartita, y esa figura debe volver al campo de la negociación, donde está el sector trabajador, pero un sector trabajador verdaderamente representativo, al igual que un sector empresarial verdaderamente representativo, y el Ejecutivo con el Legislativo. Yo incluiría el Legislativo porque la Asamblea Nacional tiene poderes contralores, y la Asamblea Nacional, su función natural pues es la de legislar. Entonces tiene que formar parte de ese grupo
para poder presentar una plataforma, primero que rescate la inversión internacional. Yo te agregaría la inversión nacional, porque son muchos los capitales locales que están fuera de Venezuela y que no vienen porque fueron espantados gracias a las expropiaciones y a las malas políticas monetarias. E inmediatamente después vendría una inversión internacional, pero tienes que tener reglas claras de juego. O sea, no puedes venir a Venezuela, y te hablaba yo en el corte de nuestro proyecto de la creación de estas zonas que debemos rehabilitar empresariales como son Carabobo, Aragua, y aquí mismo en Caracas, lo que fue en alguna época Macarao, lo que fue en alguna época Caricuao, la Gran Parada, donde existían grandes empresas y eso cerraron. ¿Cómo tú las rehabilitas a esos dueños de esas empresas? Bueno, presentando una plataforma con sentido, creíble, con seguridad jurídica, y donde el gobierno se comprometa seriamente a salir de esta crisis acompañado de esta nueva Asamblea Nacional, donde vamos a generar esa plataforma tanto impositiva, de leyes laborales. Incluso aquí hay que hacer una revisión importante del Código de Comercio. Crear una empresa en Venezuela es una de las cosas más difíciles que hay en Latinoamérica. Entonces, todo eso debe revisarse para al final satisfacer ¿a quién? Al trabajador, porque creando esta estructura de país que estamos pensando, el trabajador puede llegar otra vez a generar y a devengar un sueldo digno, que además lo establece la Constitución y es un mandato que debe cumplir el mismo gobierno. Pareciera que todas las cosas se han venido dando para fomentar y apoyar la informalidad, en lugar de la formalidad que genera impuestos, que genera empleo, que genera una cantidad de beneficios para el país. Vemos también el caso del papel que juega la banca. Hoy día es prácticamente nulo, no tiene capacidad de financiamiento de ningún proyecto, ni siquiera de un mini o un pequeño empresario, que han sido uno de los más afectados a lo largo de lo que ha sido esta crisis. Esas pequeñas y medianas empresas que nacieron con la esperanza de volverse algo estable y algo grande han ido muriendo en el tiempo. La banca no tiene capacidad de financiar, el sector del mercado de valores tiene algunas opciones, sin embargo no son tan divulgadas ni conocidas por las personas o por las mismas pequeñas empresas que tienen a veces temor de ingresar a asumir un compromiso de ese tipo. Claro, fíjate, la banca debe tener cierta libertad. Hoy en día la banca, toda la banca venezolana, no tiene capacidad para dar créditos por más de 25 millones de dólares. Toda la banca venezolana. En Panamá, que es un país mucho más pequeño que el nuestro, con unas industrias mucho más reducidas, la banca pidió solamente para el sector del plátano hace un año y medio 700 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que rescatar, y ese rescate se hace a través de una liberación de la banca. El Estado está para crear las reglas y fiscalizar que las reglas se cumplan, pero hay que reducir el tamaño, el monto del encaje. Hoy en día la banca no puede hacer su trabajo natural, que es prestar dinero, porque tenemos un encaje. ¿Y para qué está el encaje? Para evitar que el dólar se dispare. Señores, mala suerte, no funcionó la fórmula, porque el dólar solamente en el mes de noviembre aumentó casi 50% de su valor con respecto al bolívar. Entonces hay que liberar la banca, hay que incluso dolarizar los créditos, porque un empresario que se encuentre en Caracas, que quiera abrir una pequeña industria, bueno, va a pedir un crédito de X miles de dólares, ese empresario los va a pagar en un determinado tiempo y va a darle ese rollover a lo que es la actividad crediticia de la banca. Entonces yo sí creo que debe la Asamblea apoyar la apertura de la banca para que haga su trabajo natural, y eso va definitivamente a contribuir a un arranque económico del país que bien lo necesitamos. Para finalizar, la Asamblea Nacional tiene funciones controloras, como usted lo ha señalado, y dentro de eso es un papel fundamental que debe esta vez tratar de cumplirse. Hubo una serie de recursos que se entregaron al país y nadie sabe dónde están, como fue el caso del Fonden o el caso del Fondo de Estabilización Macroeconómica. ¿Se puede hacer eso dentro de este Parlamento, así se esté en minoría? Yo creo que sí, yo creo que el Parlamento deben haber tanto posiciones de revisión del pasado, pero también debe haber comisiones que miremos hacia el futuro para una recomposición económica. Y evidentemente nosotros tenemos que crear no solamente fondos de estabilización, porque ¿de dónde vas a sacar los recursos para esa reestabilización económica? Pero además de ir a los mercados internacionales, de ir a las multilaterales a buscar las herramientas y los recursos para arrancar nuevamente al país. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Nos acompañaba la tarde de hoy Edgar Raúl Leoni, abogado, candidato por la lista de Caracas en la Alianza Democrática. Nosotros llegamos al final. Recuerda, como siempre, en nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.